El Ministerio Yo Jesús, la Fuente de Vida, presenta su programa Un Mensaje al Alma y al Corazón, con la pastora María Castillo. Dios les bendiga. Estamos una vez más dándole gracias a Dios por el privilegio que nos permite de estar al alcance suyo, su ministerio, ¿verdad? Un mensaje al alma y al corazón. Y estamos contentos de una vez más, ¿verdad? Estar aquí para bendecirles con la bendita y santa palabra del Señor. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están al alcance a través de todos los televidentes, ¿verdad? Donde quiera que esté, en casita o donde quiera que se encuentre, tal vez en un hospital, crea que Dios a través de esta palabra va a traer una bendición especial a su vida, tal vez en una prisión, no sé, pero donde quiera que esté, abra su corazón para escuchar palabra del Señor. Le bendecimos en el nombre del Señor. Y así vamos a dar inicio abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Quiero leer unos versículos ya que estaremos tocando en este tema de este mensaje, un tema bien importante, y quise titular este mensaje, tener la fe que Jesús le ofreció a Jairo. Tener la fe de Jesús que le ofreció a Jairo. Y para ello vamos a leer San Marcos, como dije anteriormente, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 22 lo delante, y dice la palabra de Dios, se lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vamos a estar tocando, mantenga si gusta su Biblia abierta, ya como vamos a estar tocando 3 puntos bien importantes, y de ahí mismo vamos a pasarnos más adelante, el 35 en lo adelante. Porque el Señor puso en mi corazón titular de esta manera este tema, ¿verdad? Este mensaje, tener la fe que Jesús ofreció a Jairo. Porque en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, por las circunstancias a veces religiosas, por las organización, estoy hablando religiosa en el área de la religión, no la relación con el Señor, por las circunstancias también socialmente, políticamente, por las circunstancias moralmente que se está viviendo hoy en día. Lo que más a veces carecemos es de fe. Y yo creo que el Señor nos quiere dar una palabra especial de este hombre. Y miramos un punto bien importante, que este hombre, como lo acabamos de leer, era un principal. Este hombre no era cualquier persona. Este hombre era un hombre que ocupaba una posición, ¿verdad?, especial, pero sin embargo, este hombre, Jairo, que estaba al frente, ¿verdad?, de la sinagoga, él tenía una gran necesidad. Y tenía esa gran necesidad de que su hija estaba gravemente enferma. Lo podíamos decir de esta manera en realidad, porque así no lo dice la historia, que ella murió, entonces que estaba a un paso de la muerte. Y muchas de las veces nosotros esperamos un gran milagro, pero muchas de las veces el milagro no acontece físicamente, pero acontece espiritualmente, y alguien, ¿verdad?, se va con el Señor a tiempo, casi estar a un paso de la muerte. El Señor le da una oportunidad, alguien le ministró. Nosotros tenemos el ministerio de la hospital, ¿verdad?, los grupos de jóvenes los tengo trabajando en esa área, ¿verdad?, para que se enseñen a valorar la vida, viendo la necesidad que hay, aquellos que están en esos hospitales en el hecho de dolor. Y es bien importante. ¿Por qué toco este punto? Porque yo quiero que sepas que la necesidad de tener fe y de que nuestra fe crezca cada día, todo lo necesitamos. Te lo voy a decir de esta manera: los ricos a veces
hoy lo que voy a decirte, los ricos a veces son tan ciegos como los pobres. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Cómo es eso? Sí, los cultos son tan pobres como los incultos de fe. ¿Me estás entendiendo lo que estoy tratando de decir? O sea, que no importa el estatus social o religioso o político en que se encuentre la humanidad, la sociedad, necesitamos fe. Por eso el Señor, cuando habla, sin salirme del tema, en el capítulo 18 de Lucas, y hay un caso muy importante donde habla que una mujer iba ante un juez que no tenía temor ni de Dios, no tenía temor al hombre ni a Dios, e iba a clamarle que le hiciera justicia, ¿verdad? Y sin embargo, en su gracia y misericordia, sabemos que es un tipo y figura, ¿verdad?, de que esta mujer iba a clamar ante el juez, pero miramos que en realidad es como ir ante el Señor. Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Y por eso cuando el Señor termina Lucas, ¿verdad?, de registrar este caso, ¿verdad?, de la viuda con el juez injusto, dice algo bien importante, y allí dice: ¿habrá fe? ¿Habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Habrá fe? Es tan fácil hablar de la fe, pero a veces nos es tan difícil, ¿verdad?, aplicarla a nuestras vidas y vivirla y ponerla en acción cuando más la necesitamos. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted la puede aplicar a otra persona, a alguien más, y el milagro sucede el milagro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando muchas de las veces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, la necesitamos? Por eso yo te quiero que esta palabra abras tu corazón y que te sea de bendición. Y como dije anteriormente, tanto el rico como el pobre es ciego, hablando en el área espiritual, el área de una ceguera de creerle a Dios, de fe. Estamos hablando en ese punto sin salirnos del tema. Los famosos también son tan ciegos como los desconocidos. O sea, que tanto el rico como el pobre es ciego. Y no estoy generalizando, ¿verdad? Pero la mayoría, un 30%, a veces un 50%. El intelectual, como, ¿verdad?, al igual, ¿verdad?, como el inculto también. Entonces, el culto como el inculto, el intelectual también. Entonces, el desconocido también. Ahora, ¿sabes por qué? Ahí es donde quiero llegar. Quiero decirte algo. ¿Por qué te estoy dando esta introducción? Porque escúchame bien, estas clases de personas de las cuales te estoy hablando y en las cuales nosotros también incluso nos incluimos, necesitan tener una certeza, una seguridad, como dice Hebreos 11:1, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, y lo que estar esa seguridad, esa confianza que tú estás viendo algo pero que va a acontecer. Pero es bien importante, cuando estoy hablando de estas personas, estoy hablando de algo desconocido que es necesario que tú y yo lo conozcamos. ¿Y qué es un futuro? Jesús le dijo a Jairo, pero hay muchos obstáculos a veces para que esa fe crezca en nosotros. Ese es el segundo punto que vamos a hablar. Y es bien importante que tú y yo entendamos que nosotros necesitamos ver, a percibir los obstáculos que hay para que nosotros crezcamos en la fe. Ese punto es bien importante. ¿Por qué? Porque mira el caso que acabamos de leer de Jairo, del Señor Jesús con Jairo, el encuentro ahí, y miramos que Jairo tenía muchos obstáculos. No estoy hablando solamente que él venció el orgullo, venció lo que le rodeaba, las multitudes, era un hombre reconocido. Sin embargo, él necesitaba un milagro, porque tenía la fe. Ve esto, tenía la fe
pero había obstáculos. Ahí el enemigo iba a usar también a personas, ¿verdad? Para que esa fe se obstaculizara y no se llevara a cabo la respuesta, la solución a lo que él necesitaba, a la necesidad que él necesitaba. Y es importante ver cómo, ahí donde leímos la palabra del Señor, nos dice claramente que había una grande multitud ahí que seguía a Jesús, y entre esa multitud, ¿verdad?, él tuvo que acercarse al Señor, y dice que ahí lo que acabamos de leer, dice, y le rogaba. Eso me encanta, mira esta palabra rema. Jairo no vino reclamándole, no vino cuestionándole, ¿por qué le me está pasando esto? Era el principal de la sinagoga. ¿Por qué, si yo tengo una posición y yo tengo un lugar especial, por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué mi hija, mi única hija que tengo, tal vez, por qué a mí me está pasando esto? Si no fue a cuestionar a Jesús, no fue a reclamarle tampoco, fue a suplicarle, a rogarle. Dice que le rogó. La palabra que acabamos de leer dice claramente que le rogó, y que le rogaba, dice, y diciéndole, mi hija está agonizando. En otras palabras, como te dije anteriormente, está al paso de la muerte. Pero hoy esta palabra, ven y pon las manos sobre de ella, para que sea salva y vivirá. Que quiero tocar aquí un punto bien importante. Hay milagros que acontecen y lo miramos a través de los evangelios. Mismo Jesús con la palabra hacía el milagro, o la enviaba y el milagro acontecía. Pero hay milagros que acontecían por la imposición de manos, y eso lo miramos también allá en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, cuando miramos a los apóstoles también haciendo milagros por la imposición de manos. También miramos cómo el Señor se glorificaba a través de aquellos hombres de Dios que Él preparó. Pero quiero que veas algo bien importante. Jairo tuvo que aprender, escucha esto bien importante, es algo que tú y yo tenemos que aprender, a cerrar nuestros oídos y a creer solamente. ¿Por qué tenemos que cerrar nuestros oídos? Escúchame bien. Entonces, los grandes obstáculos más que tenía Jairo no era que le faltaba fe, él creía. ¿Qué es esta nueva edición? Es drama, es romance, es acción, es guerra, es victoria, es triunfo. Esto es el contenido de este libro escrito por la doctora María Castillo, fundadora del programa Un mensaje al alma y al corazón. ¿Será otro libro más para su biblioteca? Confírmelo y usted mismo se dará cuenta que su vida será transformada y no volverá a ser igual a través de este testimonio. Llámenos al 714-263-6511 o visítenos a nuestra página www.mariacastillo.net. O sea, él estaba dando un regalo. Él solamente le dijo, cree solamente. Es todo lo que tienes que hacer. Es todo lo que tienes que hacer. Solamente cree. Y tu hija será salva. Y qué precioso es ver cómo el Señor se glorificó. Leamos el segundo punto, dice, Jairo tuvo que aprender, número uno, que nosotros necesitamos aprender eso, a tocar, a suplicar, a rogarle al Señor cuando vamos a Él. No a exigirle, como dije anteriormente, no reclamarle, sino rogar y suplicar. La gente decía, es tarde para un milagro, tu hija está casi muerta. La gente decía, pero Jesús decía,
cree solamente. Y a veces hay que ignorar lo que otros dicen. A veces hay que ignorar, no creas, no creamos cuando alguien dice no va a pasar nada. No creas cuando alguien dice no va a acontecer nada. No creas cuando alguien te dice es imposible, porque la palabra del Señor dice allá en Jeremías, habrá desde el Dios Todopoderoso que mandó a su Hijo, no solamente para salvarnos, sino para llegar ese milagro, esa sanidad que nosotros necesitamos. No fue Él el que dijo, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Él preguntó hizo una pregunta con un signo tremendo de interrogación cuando mandó a Jeremías, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Claro que no. Y a María, cuando el Señor se le reveló, el ángel le dijo, porque nada hay imposible para Dios, nada hay imposible. Por eso te quiero motivar a que recibamos esa fe que el Señor le ofreció a Jairo, que nosotros recibamos esa fe para que alcancemos lo que anhelamos, para que alcancemos un futuro. Yo te hablaba de esas grandes personas, ¿verdad? De los famosos, de los ricos, de los incultos y toda esa gente. Pero ¿sabes qué? Pero a veces viven ciegos. ¿Por qué? Porque creen en sí mismos, tienen su fe en sí mismos solamente y no le creen al autor de la vida, no le creen a aquel que dio la vida, no le creen a aquel que vino a darnos vida y a salvarnos, aquel que vino a hacer milagro. ¿Cuántos gente muere sin Cristo y sin esperanza? Pero cuánta gente, multimillonarios, y mueren o se quitan la vida porque no quieren estar sufriendo por una enfermedad en dolor y terminan quitándose la vida. Hemos visto tantos casos, y que ni aún con su dinero, con todo lo que tienen, pueden comprar un milagro. Sin embargo, ese milagro no importa la condición, si sea un cáncer, un diabetes, un problema cardíaco, no importa lo que sea, el SIDA, no importa. El Señor Jesús, a través de ese sacrificio y esa llaga que le traspasaron en su costado, Él hace posible todo en tu vida. Él hace posible todo en nuestra vida, y es bien importante que nosotros hagamos a un lado los obstáculos. ¿Para qué? Para recibir lo que el Señor nos está ofreciendo. Solamente que creamos, dejemos de escuchar todo aquello negativo, todo aquello que el hombre humanamente dice, todos aquellos obstáculos que se presentaron ante Jairo. ¿Sabes qué? Él pudo vencerlos. Él estaba confiando en aquella palabra que Jesús le dijo, cree solamente. Y Dios está hablando a tu vida y te dice, no importa la situación, no importa, te dice, cree solamente. Cualquier que sea tu necesidad, tal vez no es un milagro que necesitas de sanidad, tal vez en otras áreas de tu vida. ¿Por qué no decirlo? Tal vez una sanidad interna, emocional, en tu corazón. Tal vez Él se especializa, solamente cree. Dice allá en Jeremías algo bien hermoso, yo traigo sanidad para ti, yo traigo sanidad para ti, hablando sanidad del alma, la sanidad del espíritu. Cree solamente y verás lo que el Señor hace. Algo número 3, punto número 3, tenemos que tener la confianza. Una confianza, tenemos que tener la confianza, una confianza que Él nos ha marcado, escúchame bien, un futuro. Y sin salirme del tema, el Señor ya tiene su futuro, tu futuro y el mío en sus manos, pero que se lleve a cabo depende también de nosotros, que nosotros le creamos a Él, que nosotros tengamos esa confianza para que nuestro futuro se lleve a cabo, para que también haya un futuro que lleve triunfo a nuestras vidas y a otros que nos rodean. Dios, Él nos ha prometido que nos llevará, dice el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, que Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Y qué tenemos que hacer?
creer solamente, creer solamente. No observes las circunstancias, no observes la gran montaña, mira más allá de la montaña, no observes el pasado. Cuántas veces el pasado nos atormenta, cuántas veces dejamos que el enemigo venga para atormentarnos a través del pasado, poniéndonos culpabilidad, poniéndonos condenación, pero no debes de dejar, deja ir, solamente crees. Es la palabra para Dios que Dios tiene para tu vida y para mí en este momento. Solamente cree. El Señor Jesús nos está ofreciendo esa fe que le ofreció a Jairo. Solamente cree. Y miramos que las circunstancias no debemos hacerlas a un lado y mirar más allá de las circunstancias. Aquel que dice cree solamente y vive el presente, creyendo que hay un futuro de esperanza. Eso es bien importante, que tú y yo creamos que hay un futuro grande, inmenso de esperanza. Yo quiero leerte la otra porción que está ahí mismo en el versículo 35, sigue diciendo: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Ahora agrega, primero a ella le dice cree solamente, ahora le dice no temas, cree solamente. No dejes que el temor, que la inseguridad, no dejes que el temor y la inseguridad te agobie para que tu fe mengue. No, tenemos que crecer en esa fe que Jesús nos está ofreciendo. No temas, le dice, cree solamente. Y voy a hablar un poquito aquí del temor. Llega el temor. El temor es muy importante que nosotros lo desechemos. La palabra de Dios dice allá en la primera de Juan que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones echa fuera el temor. Tenemos que despojarnos de esas inquietudes, de esos miedos, de esos temores. Solamente tenemos que creer. Y te voy a platicar un caso de una familia allá, un testimonio tremendo que pasó allá en las Bahamas, y fue algo tremendo, y fue una casa que se ardió en llamas. Sabes que en esa casa se ardió en llamas y la familia salió corriendo, una familia completa salió corriendo. Alcanzaron a salir, sí, pero lo que el padre y la madre no se habían dado cuenta, que había quedado dentro un hijo de 10 años. Y cuando ya estaban ellos afuera mirando, ardiendo la casa en llamas, empezó el hijo a gritar: papá, papá, le gritaba, papá, le gritaba. Y cuando él se dio cuenta, había una ventana y le decía del segundo piso: salta, hijo, salta, hijo. El hijo decía: papá, pero yo no te veo, papá, entre las llamas. Y decía: no te veo. Pero el padre le dijo: pero yo sí te veo, hijo, salta, salta. Y el hijo saltó, y el Señor en su gracia y misericordia le volvió a dar vida. Pero ¿sabes por qué? Porque aquel padre le decía: yo sí te veo. Qué importante es inyectar esa fe, qué importante es creerle a Dios y oírle a Dios. Nosotros, es cierto, no lo vemos, pero ¿sabes qué? Podemos escucharlo a través de esta relación íntima que nos da el privilegio, el Espíritu Santo, para acercarnos al Hijo y al Padre. Eso es especial, esa fe que el Señor que inyecta de Jairo en nuestras vidas en este momento te está invitando a que esa fe crea solamente y todo el temor se vaya. Esa fe que nos habla a través de su palabra a la mente, al entendimiento, nos habla palabra de Dios. Creemos, es como ejemplo, y termino con esto, creemos que el sol a veces brilla, pero a veces no brilla. Sin embargo, creemos que el sol está ahí. Creemos en el amor, aunque a veces no lo expresamos, pero amamos y sabemos que el amor está ahí. Pues yo te quiero decir,
creer. Creemos así que en Dios, ese Dios todopoderoso en la inmensa naturaleza, yo quiero que tú le creas a Él, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que son eternas, las que permanecen para siempre, son las que el Señor nos está ofreciendo a ti y a mí. Y yo voy a orar por ti, quiero bendecirte para que esa fe de Jairo que el Señor inyectó y ese temor se fue, que aquellos que le rodeaban le inyectaron, ¿verdad? Al decirle ya está muerta, pero el Señor le contestó su milagro, la levantó. La palabra de Dios dice que la levantó y le dijo Talita Kumi, que le dijo levántate, y la levantó y luego le pidió que le dieran de comer. Yo quiero orar por ti. ¿Te gustaría esa fe? Yo quiero bendecirte. Amado Dios, yo sé que hay personas que están al alcance nuestro y que no dudo que han batallado aún, como a veces me ha pasado a mí, que hay momentos que somos honestos, a veces la fe, Señor, se debilita o decae, Padre, pero sabemos que tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo vengo atando y reprendiendo toda duda, toda incredulidad en el nombre de Jesús en cada vida que esté allí al alcance nuestro. Yo bendigo cada vida, que esa fe sea inyectada, que esa fe, ahora una fe sobrenatural, Señor, sea desatada en esos corazones, que resuplas toda necesidad, Señor, que llegues al alma y al corazón, al cuerpo, los cuerpos sean sanados, sean liberados en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo a tu palabra, Jesús, recibo esa fe que le ofreciste a Jairo en este momento. Recibe esa fe que Jesús le ofreció a Jairo, y tu milagro, tu solución está hecho. Dios te bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es esta nueva edición? Es drama, es romance, es acción, es guerra, es victoria, es triunfo. Esto es el contenido de este libro escrito por la doctora María Castillo, fundadora del programa Un mensaje al alma y al corazón. ¿Será otro libro más para su biblioteca? Confírmelo y usted mismo se dará cuenta que su vida será transformada y no volverá a ser igual a través de este testimonio. Llámenos al 714-263-6511 o visítenos a nuestra página www.mariacastillo.net. El Ministerio Yo que soy la Fuente de Vida presentó su programa Un mensaje al alma y al corazón con la pastora María Castillo. Para más información llámenos al 714-486-3669 o al 714-586-3920 o escríbanos al P.O. Box 6007, Santana, California 92706. Estamos ubicados en el 1525 West Santana Boulevard, Santana, California 92703.